Ya vamos a dar inicio a esta capacitación, territorios sostenibles, obligaciones para alcaldías y gobernaciones. Un placer para nosotros desde la Procuraduría General de la Nación poder no solo actuar desde desde el eje disciplinario, sino desde el eje preventivo, llevándole a todos los territorios estos conocimientos. Y es una de las banderas del Procurador General de la Nación poder desde el eje preventivo también este ente de control actuar con todos nuestros aliados, llevando conocimiento y en especial el día de hoy con este experto que tenemos, que es sin duda una de las personas que más sabe sobre mitigación al cambio climático en Colombia. Entonces soy Daniel Gómez Cure, asesor de la Procuraduría General de la Nación, de la Delegada de Entidades Territoriales. Estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten en la Procuraduría General de la Nación. No solo estamos para hacerles requerimientos, investigaciones y procesos disciplinarios, estamos también para apoyar a los entes territoriales para una Colombia más sostenible, para unos territorios más sostenibles y pues siempre cumpliendo esas obligaciones que tienen ustedes como entes territoriales. Entonces, para recordarles lo que ya todos ustedes conocen, el objetivo de esta capacitación, que es fortalecer esa gestión ambiental en sus territorios, y esto lo logramos gracias a todos nuestros aliados, a la Universidad de AN, que es donde en las plataformas que ustedes se encuentran en este momento y son los que están brindando todo el apoyo académico, a María Eugenia Rinaldo, a su rectora, Brigitte Bastista, a la Fundación Natura, con Eliana Garzón, con Eina, con su directora Clara. Gracias a todas ellas, todo esto ha sido posible, a Naciones Unidas, con el Programa para Medio Ambiente, con Juan Bello, con la Embajada de Suiza COSUDE y pues con el liderazgo de la Procuraduría General de la Nación. Ya la semana pasada y ya terminamos el día de ayer el módulo 1, que era ordenamiento y planificación del territorio. Esta semana vamos a empezar con el módulo 2, que es cambio climático y gestión del riesgo. Tenemos 3 sesiones muy importantes. El día de hoy vamos a empezar con mitigación al cambio climático, mañana vamos a tener el tema de adaptación al cambio climático y continuaremos con instrumentos de gestión del riesgo. El día de hoy, como les decía, vamos a ver mitigación al cambio climático con una de las personas más expertas en Colombia, por no decir el más experto, fue el gran formulador de muchas políticas en temas de cambio climático en nuestro país. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Rodrigo Suárez. Rodrigo es ingeniero ambiental y sanitario, es administrador de los recursos naturales, especialista en gestión pública, instituciones administrativas y estudios en gestión de calidad de aire y negociación en cambio climático. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en temas de desarrollo sostenible. Tiene experiencia laboral en el diseño e implementación de leyes, de impuestos, políticas, planes y programas de cambio climático. Por mucho tiempo fue el director de cambio climático en el Ministerio de Ambiente. Entonces es experto tanto en mitigación como en adaptación, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades, financiamiento y estrategias de educación ambiental en este tema de mitigación al cambio climático. Tiene experiencia en el desarrollo de instrumentos para el licenciamiento ambiental y procesos de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos y trámites ambientales, y su reciente articulación con los temas de cambio climático. Adicionalmente, diseñó la implementación de políticas y normatividad relacionadas con calidad de aire, biocombustibles, aguas residuales y movilidad urbana. Diseñó la aplicación de metodologías relacionadas con evaluaciones ambientales, estrategias con énfasis en regiones a partir de amenazas e impactos acumulativos y sinérgicos. Y tiene habilidades concernientes a liderazgos en grupos interdisciplinarios con capacidad de tomar. Él hoy en día es uno de los mejores, por no decir también el mejor director que ha tenido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y hemos sido testigos de ello en la Procuraduría General de la Nación. Ha hecho un proceso organizativo bastante bueno en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces le damos la bienvenida hoy a Rodrigo, a nuestro experto en temas de cambio climático. Espero tomen el mayor provecho a todos sus conocimientos y a todo lo que se va a impartir el día de hoy para construir territorios más sostenibles
e incluir esa variable de cambio climático en todos sus instrumentos de planificación territorial. Entonces, bienvenido, Rodrigo, es para nosotros, para el Procurador General de la Nación y para toda la Procuraduría y todos los funcionarios públicos que están hoy presentes, tenerlos desde el día de hoy. Bienvenido. Daniel, muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias por esas palabras, las cuales hace la presentación. Quisiera verificar la presentación o aún no. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, voy a encender la cámara entonces ya para iniciar y bueno, a todos un muy buen día y bueno, vamos a iniciar ya con los temas. Voy a tratar de hacer una presentación muy sencilla y entendiendo, digamos, todos los participantes que tenemos. Me parece muy relevante que tengamos, digamos, representación de varias corporaciones, pero también de varios municipios, varias secretarías. Yo le oía a usted que teníamos Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Agricultura, teníamos personas, digamos, de parques nacionales. Entonces, lo que he tratado de hacer es que vamos a hablar del tema de mitigación de gases efecto invernadero desde una lógica que podamos entender que eso es que tiene como dos aspectos. Uno, digamos, reducir o eliminar ciertas actividades que generan esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahorita lo vamos a ver con un poquitico más de detalle. Y seguramente también que podamos hablar de un tema de captura y almacenamiento de una forma segura de esos gases y mantener, digamos, los bosques en pie. Eso también es bien importante como una estrategia para la reducción de las emisiones como tal. Entonces, lo que me quiero concentrar es que tengamos en cuenta que esa es la mitigación de gases de efecto invernadero y a veces solemos tener dificultades y nos confundimos con la mitigación del riesgo. Yo creo que eso hace parte, digamos, de la tercera clase que vamos a ver. Después de esta tenemos mitigación, adaptación y después vamos a ver el tema de riesgo. Pero lo importante aquí es que nos concentremos en el tema de mitigación de gases de efecto invernadero, que eso es como lo clave. Un poco lo que deberíamos resolvernos al final de la sesión es si la mitigación como tal de gases de efecto invernadero es un tema de asunto de desarrollo local. Y aquí lo importante es que sepamos que no todos tenemos la misma respuesta para el tema. La mitigación, entonces, es lo que quiero plantearles acá y es cómo lograr como un territorio y un balance de carbono que pudiéramos darle esa mirada como integral al tema de cambio climático, cuáles podrían ser esas medidas de mitigación y finalmente cuáles son las herramientas que tenemos para poder estructurarlo. Y el primer paso que quisiera es ese territorio y ese balance de carbono. Y para que podamos entender en términos generales, se supone que cada uno de nosotros, digamos usted, Daniel, yo, Rodrigo, María Eugenia, todos, cada uno de nosotros emite 5 toneladas al año de CO2. 5 toneladas equivale más o menos al volumen que estoy planteando ahí en esa casa. Pero lo que nos está diciendo, digamos, los datos históricos es que estamos creciendo en la población está creciendo. Por consiguiente, si son 5 y uno deja estable ese valor de 5 y cada vez crece más la población, pues cada vez vamos a tener mayor gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Y el ejemplo que estamos viendo ahí más abajo es el ejemplo de Colombia, es decir, nuestra población ha ido en aumento, ¿sí? Posiblemente no en todos los municipios, pero en términos generales, como Colombia, ha ido en aumento. Entonces, esos 44 millones de colombianos que somos y esos 5 toneladas por persona es lo que estamos hoy emitiendo, digamos, como país. Y el reto está en cómo saber nosotros, desde la posición en que estamos, lo que veíamos ahorita, desde la Secretaría de Infraestructura, la de Agricultura, las personas de las alcaldías o las personas de las gobernaciones, de las autoridades ambientales, de parques nacionales, cuál debería ser la acción que podría desarrollar para poder contribuir en esa lógica que acabamos de explicar de lo que es la mitigación. Una cosa reducir, digamos, otra cosa evitar que se generen esas. Entonces yo lo que me imaginaba ahí es que pudiéramos empezar desde un orden lógico de saber cada uno de nosotros en qué posición estoy ubicado y en el rol que tengo yo hoy actualmente. Es decir, yo soy hoy el secretario de tal cosa de mi municipio. Pues la invitación es a que pudiéramos saber
qué tipo de municipio somos, qué tipo de municipio es, qué categoría de municipio. Si es categoría 1, 2, 3, 4, 5 o 6, seguramente va a tener una consideración completamente diferente. Eso es clave que entendamos qué tipo de municipio, porque eso es lo que al final nos empieza a decir es, si yo soy un municipio de categoría, digamos, 1, posiblemente soy más urbano que rural. ¿Sí? Pero al contrario, si soy un municipio de categoría 6, seguramente soy más rural que urbano. Y a partir de esas decisiones y a partir de esa lectura, podríamos empezar a tomar una serie de decisiones. Entonces, voy a tomar el atrevimiento de ir como dando algunos ejemplos de los municipios que entendí que estábamos acá. Entonces, por ejemplo, la CDMB, que está aquí como una autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga. Entonces tiene una condición más urbana, entonces uno debería pensar y empezar a mirar ahí, ok, aquí yo tengo unas condiciones de transporte, tengo unas condiciones de vivienda, tengo unas condiciones de acueducto, tengo una generación de residuos, es decir, tengo un número de carros, tengo una política de ordenamiento del territorio que me está invitando, digamos, a ampliar mi infraestructura, mis edificios, entre otros temas. Pero también tengo una zona industrial, y esa zona industrial hoy está creciendo, hay una apuesta, digamos, por el sector, digamos, no tanto de la CMB, pero de Santander, por el sector avícola, y eso me lleva a pensar dónde están esas emisiones. Pero por el contrario, si me voy, digamos, a algunos de los municipios del departamento del Chocó, son unos municipios más rurales, en donde definitivamente hay una presencia de bosque, ¿sí? Puede que existan unas actividades productivas y también, digamos, cierta ganadería o agricultura. Sin embargo, es claro que el componente urbano es muchísimo menor. Entonces, eso creo que es lo primero, ubicarnos nosotros en qué estamos. Y aquí lo que estoy llamando un poquito también es a la acción. A veces creemos que tenemos que tener los inventarios de gases de efecto invernadero de última tecnología, con el dato exacto, y lo que creo es que si nosotros podemos perfilar nuestro municipio, pues seguramente podemos saber hacia dónde vamos, o perfilar nuestra gobernación, o perfilar nuestra autoridad, o perfilar nuestra jurisdicción, como es el caso de parques, podemos saber definitivamente hacia dónde orientar, digamos, nuestras acciones. Lo siguiente, y creo que es importante que sepamos, es decir, ya sabemos cuánto es lo que emite una persona, 5 toneladas, pero también cuánto es lo que pudiese capturar, digamos, una cobertura presente en nuestro territorio nacional. Y fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que es más o menos entre 140, 132 o 48, dependiendo del tipo de cobertura. Obviamente, si es un bosque mucho más frondoso, como un bosque montano húmedo, serían 147 toneladas al año. O si es un bosque seco tropical, son 48, como para que veamos la relación. Entonces, casi que un bosque seco tropical captura el equivalente a lo que emiten 10 personas al año como tal. Y ahí es como importante empezar a decir, ok, yo ya me identifiqué qué tipo de municipio soy, si soy urbano o rural, ¿sí? Si tengo o no tengo cobertura de bosque, si tengo deforestación o no tengo deforestación, y a partir de eso empiezo a tomar como esas decisiones y esas consideraciones sobre dónde debería actuar como tal. Y ahorita vamos a mirar un tema de costos, o sea, ¿qué le puede salir más costoso a una región o a un departamento o a una ciudad o un municipio, en fin? Y aquí lo que quería plantearles es, estas son las emisiones per cápita en el mundo. Entonces, lo que quiero es, no olvidemos que estamos mencionando que Colombia emite más o menos 5 toneladas por persona. Y, digamos, en algunos países, los que se ven un poco más oscuros, pues las emisiones están por encima de 15. Es decir, una persona, por ejemplo, en Australia, que se nota ahí, o incluso en Estados Unidos o Canadá, pues emite 2 o 3 veces más que lo que pudiera emitir un colombiano. Entonces, ahí lo que uno dice, ahí tenemos una posibilidad. Y seguramente, si hiciéramos el mismo ejercicio, en el mismo desarrollo, desde lo urbano, desde lo rural, pues eso pasaría de la misma manera. Es decir, seguramente una persona de la ruralidad emite menos que una persona en lo urbano, pues por sus medios de transporte, por su forma de vivir, por la generación de residuos, entre otros aspectos. Entonces eso es importante y solo quería que lo tuviéramos en cuenta de cómo estamos nosotros a nivel mundial. Ya cuando uno se pone a mirar dónde están las mayores emisiones del mundo, y aquí lo que traigo en este círculo es, aquí están los 10 países que más emiten, digamos, en el mundo. Y lo que quiero llamar la atención muy rápidamente es,
Fíjense que cuando uno mira China, lo que ocupa gran parte de ese círculo de China, ese círculo azul, es la energía, el consumo de energía, ¿sí? Cuando uno va a Estados Unidos, cuando uno mira y hace ese doble clic también en Estados Unidos, uno encuentra que también es la energía. Cuando uno mira la Unión Europea, igualmente mira y ve que es la energía. Igual en India, en Rusia, en Japón, en Brasil, ahí es la energía. Es decir, el consumo de energéticos es lo que mayores gases de efecto invernadero generan. Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasa? Y lo vamos a ver un poquitico más adelante. ¿Qué pasa si mis emisiones, por ejemplo, tengo yo una central térmica en mi municipio? Pero esa central térmica está gestionada, digamos, por el orden nacional, no necesariamente por el municipio. Entonces ahí hay como un tema que queda como parece desbalanceado. Entonces, si yo soy el municipio X y yo tengo una central térmica, pareciera que yo estoy generando más emisiones, ¿sí? Pero por el otro lado es importante mencionar que la canasta energética colombiana, las emisiones de Colombia desde el punto de vista de la energía están dadas principalmente, o la generación de energía está dada principalmente por la hidroenergía. Entonces uno diría que es una energía posiblemente más limpia que la que estábamos hablando ahorita de una central térmica a carbón. Pero aquí solo quería llamar el tema que a nivel mundial las principales emisiones están consideradas por el sector energético. Cuando ya hacemos un doble clic en el tema de cambio de uso de suelo, y el cambio de uso de suelo es cuando se cambia literalmente el suelo, es decir, algo que estaba con bosque dejó de estar bosque por diferentes circunstancias, y cuando digo bosque o podemos decir cobertura natural. Entonces hay diferentes aspectos que hacen que esto cambie. Y ustedes han visto que el IDEAM nos está generando unas alertas asociadas a la deforestación. Entonces, eso es lo que hoy en el mundo también está generando las mayores emisiones, ¿sí? Y cuando uno ve, pues prácticamente puede observar que son los países tropicales en donde está sucediendo esto. No solamente es un fenómeno que está sucediendo en Colombia, sino que también está sucediendo, digamos, en África y en Asia como tal, en donde hay una pérdida de bosque, y esa pérdida de bosque es la que está mirando o generando, digamos, este tema de cambio climático. Como lo veíamos ahorita, o sea, la captura de 1 hectárea de cierto tipo de bosque, que hablábamos del bosque seco tropical, que es un bosque, digamos, muy importante, digamos, para Colombia, equivaldría más o menos a lo que captura lo que emiten 10 personas. Entonces ahí está como ese balance que vale la pena como tener en cuenta. Entonces el bosque, la pérdida de bosque es un aspecto significativo en el tema de cambio climático. Por lo tanto, si yo soy un municipio, ya me ubiqué, soy una categoría determinada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soy más urbano o soy más rural, pues tengo que tener en cuenta cómo está cambiando mi bosque frente al tema. En lo que mencionábamos, para efectos de verle esa mirada integral del cambio climático, y aquí es importante mencionar los inventarios de gases de efecto invernadero. El país está generando unos inventarios de gases de efecto invernadero donde nos dicen dónde están las emisiones principalmente del país. Nos los están dando, digamos, como lo veíamos ahorita, digamos, por actividad, entonces si es energía, si es transporte, si es residuos, ¿sí? Pero también nos está diciendo en qué regiones las está generando. Y esta es una herramienta que produce el IDEAM, la produce cada X tiempo, pero es la que nos guía a nosotros hacia dónde deberíamos hacerlo. Y yo creo que es una herramienta suficientemente poderosa para que la mayoría de las regiones, la mayoría de las autoridades pudieran tomar ya decisión y enfrentarse a cuáles podrían ser sus medidas de mitigación. Obviamente, si estamos ya en procesos mucho más con mayor detenimiento, que necesitamos hacer un acercamiento más puntual a algunos temas, uno podría hacer, digamos, unos inventarios de emisiones, esto, digamos, para casos muy especiales como ciudades principales, Bogotá, puede ser el caso de Bucaramanga también, Barranquilla, que vi que había gente también, entonces puede ser ese es el caso, pero lo que estoy llamando es a la acción a partir de la información que ya tenemos del IDEAM, perdón. Y aquí lo que quiero es, con el último reporte, digamos, de las emisiones de Colombia, y si lo comparamos con lo que nos está dando a nivel mundial, que a nivel mundial nos está diciendo que la energía, en el caso de Colombia nos está diciendo algo que se llama AFOLU. Y AFOLU es agricultura, el tema forestal y el tema de cambio de uso de suelo. Y fíjense que más del 50% de las emisiones están ahí.
y están, digamos, asociados a los temas de pérdida, digamos, de cobertura forestal, aparición, digamos, de pastizales, lo que se llama fermentación entérica, que es, digamos, todo el sector de la ganadería, y, digamos, y pérdidas, digamos, en algunos suelos que no se están gestionando, unas tierras de cultivo, entre otros. Si seguimos más adelante, lo que estamos viendo, y que no parece que fuera el gran esfuerzo donde deberíamos concentrarnos como país, pero por eso les digo, no hay que olvidarnos de hacer el ejercicio como municipios, qué categoría soy, si soy más urbano, si soy más rural, y ahí dejé yo el vínculo de dónde podemos obtener, digamos, esa información. Digamos, el DAN está proveyendo una información muy importante para efectos de que pudiéramos nosotros tomar esas decisiones. Entonces ya después viene el tema de residuos, que pareciera que no es un tema muy importante para el país, pero si uno hace el doble clic en términos de gases de efecto invernadero, seguramente va a haber unas oportunidades muy valiosas en las ciudades principales, Bogotá, Medellín, entre otros aspectos. Cuando nos pasamos a mirar el tema de energía, fíjense que el mayor tema de la energía está concentrado en dos aspectos. Uno, lo que se llama transporte, y lo que se llama, digamos, industrias de la energía. Ahí es donde está, digamos, el gran esfuerzo. Por consiguiente, nuevamente, si yo soy urbano, si yo soy rural, ahí yo ya tengo una decisión. Es decir, si soy urbano, definitivamente debería gestionar las emisiones del sector transporte. Si yo soy rural, pues definitivamente el sector transporte no tiene, digamos, esa incidencia como tal, como sí la puede tener lo que estamos viendo ahorita del sector agricultura, forestal y cambio de uso del suelo, AFOLU. Entonces, eso es lo que me invito ese es el llamado que quisiera como hacer. Y frente a las industrias de la energía, pues como lo hablábamos ahorita, esas industrias de la energía tienen una connotación nacional, ¿sí? Seguramente muchos de los municipios que estamos hoy conectados tienen una pequeña central hidroeléctrica o una central hidroeléctrica, ¿sí? Pero eso hace parte del sistema interconectado nacional. Por consiguiente, seguramente es el gobierno nacional que tiene que gestionar estos aspectos. Lo anterior no significa que no tengamos apuestas sobre el sector energético, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, lo que se llama IPU, que son como los procesos industriales, es muy posible que existan procesos industriales en sus jurisdicciones, pero fíjense que tampoco es gran parte de la situación nacional, es decir, el 4% de las emisiones del país están asociados a procesos industriales. Por lo anterior, la invitación que quiero hacer es que miremos el tema de agricultura forestal y uso del suelo, principalmente como Colombia, sin olvidar hacer el doble clic en nuestro municipio si somos urbanos o rurales, para definir el paso a seguir y hacia dónde orientar nuestras medidas de mitigación. Y ya aquí estoy trayendo, digamos, un comparativo de lo que han sido las emisiones históricas en Colombia, donde se han concentrado. Y fíjense que nuevamente las emisiones se concentran en lo verde, ¿sí? Que es lo verde que está por encima de la curva, o sea, lo que está por encima de lo morado, ¿sí? Ese espacio grande de lo verde es todo nuevamente lo que tiene que ver con el sector AFOLU, que es nuevamente agricultura, forestal y cambio de uso del suelo, ¿sí? El tema de silvicultura. Por consiguiente, si nosotros queremos reducir las emisiones, ahí es donde deberíamos hacer parte de nuestro esfuerzo. Y como dato curioso, abajo de la curva, de la línea morada, digamos, de las barras moradas, ustedes encuentran otras barras verdes. Y esas barras verdes es lo que se hace referencia a las absorciones, es decir, dónde estamos empezando como país a absorber nosotros, digamos, esas emisiones. Y nuevamente están asociadas al tema de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. En lo que tiene que ver con el sector energía, fíjense que en términos generales se comporta de una manera igual, y aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con un poquito más de detalle. El sector de energía, digamos que fíjense que tiene un comportamiento histórico desde el 92, ¿sí? En donde sube y baja un poquito las emisiones, ¿sí? Entonces, hay unos temas relacionados con industrias de la energía, también como industria de la manufactura y la construcción. Pero si uno revisa, digamos, y hace un poquitico de detalle en la información, lo que se ve con mayor tamaño en las barras tiene que ver con el sector transporte, ¿sí? Ese sector transporte es el que está generando las mayores emisiones desde el punto de vista de la energía en el país. Por consiguiente, ahí es donde sí creemos que debería haber una gestión, pero otra vez sin olvidar en qué región estoy yo. Es decir, es muy diferente lo que puede hacer Bogotá,
¿sí? A lo que pueda ser un municipio como, por ejemplo, Cabrera, que nos está acompañando. Porque entonces habrá que mirar, o sea, ¿qué tipo de transporte estamos hablando? ¿Estamos hablando de un transporte aéreo o estamos hablando de un transporte de carga o estamos hablando de un transporte, digamos, intermunicipal o estamos hablando de un transporte particular individual? Es decir, y ahí seguramente están gran parte de las respuestas como tal. Entonces les decía, estoy llamando a la acción, pero para los casos, por ejemplo, el de Bogotá, es necesario saber cómo se comporta el parque automotor. El parque automotor de ese transporte tiene que ver con los sistemas de transporte masivo o tienen que ver con los sistemas de transporte público individual, como puedan ser los taxis, es decir, entonces, o es el transporte particular sobre el cual deberíamos atacar. Entonces ahí empiezan a tomarse decisiones, que el masivo llegue con una tecnología que genere menos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Pero se podría pensar también en combinar con los temas de captura, es decir, ¿por qué no pensar en lo que se está llamando últimamente las biodiversidades como tal? Entonces, esos son como los aspectos sobre los cuales estoy invitando como a considerar y pensar, dependiendo de donde yo esté ubicado, asumiendo el rol que tengo, ¿no? Como secretario, como alcalde, como asesor del gobernador, secretario de infraestructura, entre otros. Entonces, ya con esto un poco más claro, digamos, entendido, pues ahora vamos a pasar a lo que pueden ser las medidas de mitigación. Y aquí no me quiero meter en un tema muy complejo, pero esto es algo que se llama las curvas de abatimiento. Las curvas de abatimiento lo que nos quiere decir es cuáles actividades son más caras o cuáles son más baratas. Hay unas actividades que son costosas, por ejemplo, uno cambiar todo el parque automotor es una actividad costosa, pero hay otros que pueden ser mucho más sencillas y que invitan a la actuación de cada uno de nosotros. Y aquí traíamos un ejemplo desde el punto de vista de la energía, es decir, cambiar los bombillos con bombillos incandescentes. Hay unos aspectos sencillos que parecieran en algunos casos como mejora, digamos, en los temas de los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Entonces, esas son acciones, actividades que se pueden desarrollar como tal. Pero en términos generales, las actividades que son más económicas son las que tienen que ver con el cambio de uso del suelo. Esas son las que son más económicas y en algunos casos pues terminan siendo los más eficientes. Al final de esta diapositiva, ustedes encuentran un vínculo en donde están todas estas curvas de abatimiento. Lo que quiero decirles es, ahí se puede mirar y ahí ya nos está diciendo cuáles son las más económicas que pudiéramos hacer para mi municipio, las que pudiéramos hacer para mi gobernación, las que pudiéramos hacer para mi autoridad ambiental, las que pudiéramos hacer para parques nacionales, es decir, ya se saben cuáles son. Entonces, a partir de eso, es como la invitación a tomar acción frente a lo que se podría desarrollar. Entonces, de acuerdo con lo anterior y viendo dónde están las emisiones del país, ¿sí? Y ya vimos que las emisiones están generadas desde el sector transporte, desde el sector de minas de energía, desde el sector agropecuario, desde el sector de vivienda y residuos, desde la industria. El país ha definido y ha hecho, digamos, una apuesta que fue lo que propuso que iba a llevar al Acuerdo de París, y ahí hay una apuesta como tal que tienen esta misma lógica, es decir, dependiendo del municipio donde usted esté ubicado, dependiendo de las emisiones que se generan en el país, se está proponiendo estas actividades para estos sectores, ¿sí? En donde lo que se está buscando es que se puedan implementar las actividades que sean más costo efectivas, como lo veíamos en la diapositiva anterior, las que le cuesten menos al país y las que le generen una mayor rentabilidad o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, el ejemplo que les estaba dando del bosque secotropical, que captura cerca de 50 toneladas al año y una persona emite 5. Por eso la relación de 10 personas podrían ser, la emisión de 10 personas pueden ser compensadas con 1 hectárea de bosque secotropical. En esa lógica, lo que se está buscando y lo que plantea, digamos, esta serie de medidas de orden sectorial, pues tienen unas categorías, digamos, asociadas a los temas de transporte, de residuos, de procesos industriales y de agricultura forestal y cambio de uso del suelo, ¿sí? Y lo que queríamos aquí, o lo que quiero resaltar es
que la gente, cada uno de nosotros pueda tomar esa decisión. Es decir, yo puedo decir, ok, yo puedo tomar unas decisiones del orden residencial. Acabamos de aprobar nuestro plan de ordenamiento territorial, definimos que va a haber unas zonas de expansión en donde vamos a tener unas nuevas zonas de vivienda. Pues, digamos, ¿por qué no pensamos que esas zonas de vivienda el día de mañana tengan consideraciones de construcción sostenible? Igualmente, definimos unas áreas de donde va a haber un tema comercial o institucional dentro de mi plan de ordenamiento territorial, y allí definimos que esos sectores deberán ir con energías renovables, paneles solares o eficiencia energética, demás. Como parte de las medidas de la administración, y que lo veíamos ahorita, digamos, es por decir, por la administración pública, la alcaldía, la gobernación puede tomar decisiones diciendo, ok, vamos a reducir el 20%, el 5% del consumo de energía a través del cambio de los aires acondicionados o a través del cambio de los bombillos o a través de medidas de eficiencia energética, que son como algunas de las medidas que se podían tomar y que invitan a la acción. Pero por el otro lado, el secretario de Agricultura podría tomar también esas decisiones que diga, ok, nosotros vamos a decir, listo, vamos a fortalecer nuestros espacios del sector agropecuario, porque tenemos tantas hectáreas de ganadería. Esa ganadería, como ya vimos, tiene las mayores emisiones por la fermentación, digamos, entérica, y decimos, listo, vamos a cambiar, digamos, a que esas hectáreas de ganadería se pasen un X porcentaje a silvopastoriles, a que haya forrajes, a que haya mejores procesos de nutrición y con menos concentrados digamos, a las vacas o porcinos o en fin, los que sean. Igualmente se pueden tomar decisiones de cambiar un poco los consumos de ciertos agroquímicos o de nutrientes que tienen, digamos, ciertas bases que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esas son como, digamos, las invitaciones que podría hacer uno dependiendo del rol en el que uno esté. Algo que definitivamente es preocupante y que ha aumentado recientemente las emisiones es la incineración y la quema de nuestros bosques. Obviamente, digamos, hacer esa tala rasa para después hacer esa quema con la lógica de que eso genera, digamos, mayores nutrientes al suelo y demás, o incluso para expandir la frontera agrícola. Ese es uno de los espacios donde se generan las mayores emisiones. Entonces, podríamos el día de mañana pensar algunas medidas también como desde el punto de vista de la administración pública, de la alcaldía o de la gobernación, aquellos que mantengan bosques en pie se le puede conectar con otras apuestas que tiene el gobierno central, que seguramente lo vamos a ver mañana con María Eugenia, en los temas del impuesto al carbono para reducir, para aumentar, digamos, la adaptación de un territorio, que pudieran decir, si aumento la cobertura forestal o la mantengo, puedo ser susceptible de que yo como municipio participe del impuesto al carbono. Entonces, esos son, digamos, tipo de medidas que se podrían plantear y que son, digamos, positivas a la luz de la mitigación de gases de efecto invernadero. Y aquí lo que quería hacer no siempre es evitar, sino que en algunos casos es hacer más. Entonces, esta diapositiva lo que trae es esta apuesta, es decir, por ejemplo, reducir el uso de combustibles fósiles en el transporte, como ya lo habíamos visto, pero también reducir el uso de área efectiva de pastoreo, reducir la deforestación en el municipio, reducir el consumo de energía eléctrica, reducir el consumo de fertilizantes nitrogenados. Y por el otro lado, aumentar el uso de la bicicleta, aumentar el uso de pasturos biodigestibles, aumentar el uso de certificados de tala legal, aumentar el uso de fuentes no convencionales, por ejemplo, paneles solares, uso de semaforización inteligente, aumentar el uso de abonos orgánicos. Entonces, fíjense que las decisiones que podemos tomar, y como les decía, esto ya tienen unas fichas, unos estudios muy fuertes detrás de saber cuál es la que es más barata de estas medidas. Es decir, porque me imagino que ustedes como profesionales en el cargo que actualmente están hoy dirán, pero entonces, ¿por cuál me voy? ¿Por el reducir el consumo de energía o aumentar, digamos, el tema de pasturas? Entonces, nuevamente, ustedes se colocan en su municipio, revisan categoría 6, urbano, rural, tengo tal comportamiento, tanta población, y dicen, ok, y después vamos y miramos con esas herramientas que les digo de las curvas de costo y abatimiento, y a partir de eso es que puedo decir cuáles podrían ser las mejores acciones por las cuales yo me podría ir. Finalmente,
y lo que estábamos hablando hace un momento, hay unas acciones que dependen de ustedes. Hay unas acciones que no dependen de ustedes y hay otras que ustedes pueden incidir. Y dependiendo de cuando yo digo ustedes, suponiendo que estamos hablando desde una alcaldía, lo que es alcance 1 va de la mano de la lógica de lo que acabamos de hablar. Ustedes pueden definir, ustedes miran su municipio, ustedes miran qué categoría es, si son más urbanos o son más rurales, y ustedes esto de alcance 1 pueden gestionarlo, pueden, digamos, dinamizarlo desde las herramientas que se generan en el plan municipal o en el plan departamental como tal, ahí ustedes lo pueden desarrollar. Obviamente, si es una autoridad ambiental, lo pueden hacer, digamos, a través de los POMCAS, lo pueden hacer a través de otras herramientas que existen ahí. Sin embargo, hay unos que son alcance 2, que definitivamente desde el municipio, desde la gobernación o desde la misma autoridad ambiental regional, no se puede, digamos, generar, digamos, esos espacios hacia dónde orientar, porque tienen que ver más con el tema del orden nacional, que es, por ejemplo, la energía suministrada en red. Es decir, ustedes no tienen en muchos casos competencia en definir si la red se va a conectar a una central térmica a carbón, una central térmica a gas, una central térmica de flujo cerrado, una hidroeléctrica, una pequeña central hidroeléctrica, en fin, eso a veces se escapa de la órbita de las autoridades locales y regionales. Entonces, por eso es difícil de gestionar. Y finalmente, hay unos aspectos que tienen una lógica de un mayor alcance que sí pudieran digamos, incentivar, buscar, digamos, cómo dinamizar, que tiene que ver con el tema de residuos, que en algunos casos las empresas prestadoras del servicio de aseo y de agua residual son del mismo municipio o del departamento, o el municipio tiene una participación. Entonces, ahí se podría, digamos, orientar hacia ese tema. Y los temas también del transporte, digamos, si es un transporte intermunicipal o si es transporte ya de orden nacional o incluso internacional, ahí se podrían tener algunas consideraciones, pero es más una invitación la que logran hacer desde ese punto de vista. Esta es como prácticamente la explicación de lo que significan esos diferentes alcances, alcance 1, 2 y 3, y la maniobrabilidad que se tienen asumiendo el rol que hoy cada uno de ustedes tiene. Finalmente, en lo que tiene que ver con las herramientas, para que sepan que ya hay una serie de herramientas que nos permite a nosotros identificar hacia dónde debemos ir. Fíjense que existen, digamos, lo primero es, hay una apuesta de Colombia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay el desarrollo de una política que nos define cuáles deberían ser esas líneas orientadoras de hacia dónde debería el país. Hay una ley de cambio climático, ¿sí?, que nos dice qué debemos hacer nosotros, digamos, como administración pública del orden local, departamental, regional, las mismas autoridades ambientales, las mismas, digamos, cuando se hacen, digamos, esas regiones estratégicas que se llaman como las RAPES, es decir, también que deberíamos hacer, digamos, desde los ministerios y desde el orden central, y eso lo define muy claramente la ley como tal. Y existen ya después una serie de herramientas de información muy técnica, muy precisa, que es la que permite, con toda esta información, lo que son, digamos, los escenarios de cambio climático, lo que son los inventarios de gases de efecto invernadero, lo que seguramente ustedes oirán que se llaman los informes bienales que produce el IDEAM, que dicen cómo nos estamos comportando y hacia dónde se debería orientar el país. Y ya la última, la que se ve ahí, que es el RENARI, es el Registro Nacional de las Iniciativas de Mitigación de gases de efecto invernadero. Y esas son las que empiezan a demostrar cómo estamos cumpliendo lo que nos comprometimos en la ley, la política y en el Acuerdo de París. Aquí ya llegando, digamos, al final de nuestra presentación, quería plantear las líneas estratégicas de la política de cambio climático, que no son nada diferente a lo que hemos venido explicando a lo largo de
esta conversación, es decir, tiene una lógica de desarrollo rural, tiene una lógica de desarrollo urbano, tiene una lógica de desarrollo mineroenergético, de infraestructura y de manejo y conservación de los ecosistemas. Esas son las 5 principales líneas estratégicas. Y tiene unas líneas que son las que se llaman instrumentales, que son las que le permiten a uno, digamos, el desarrollo, digamos, de esos instrumentos de planeación, ¿sí? De planes e instrumentos para que esa gestión del cambio climático se lleve, digamos, a nivel territorial y sectorial. Y como lo decíamos ahorita, puede ser el plan de desarrollo, puede ser el POMCA, puede ser cualquiera de esos instrumentos que desde mi competencia tengo que desarrollar y cómo pudiera yo incluir el tema de cambio climático. Obviamente el tema de información, la ciencia, la tecnología y la investigación son claves para efectos de poder tomar una decisión y lo veíamos ahorita, es decir, yo necesito saber qué es lo más barato para mi territorio y que me traiga, digamos, unos mayores beneficios, que tenga esa lógica de costo-beneficio, un menor costo y un mayor beneficio. La educación, es decir, si todos entendemos cómo es el cambio climático, cómo lo puedo gestionar, dónde es que yo estoy generando mis mayores emisiones, cuál puede ser esa actitud, ese cambio, digamos, de hábito que yo puedo desarrollar para efectos de poder definitivamente avanzar en esa lógica. Y al final, una financiación de unos instrumentos económicos. Para mí es claro que el país ha avanzado en tema de instrumentos económicos, pero considero yo que podrían desarrollarse a nivel local instrumentos económicos muy interesantes. Es decir, hablábamos ahorita, es decir, ¿qué pasa si uno en el predial le diera un bono, le diera un plus, le diera, digamos, o le diera un descuento? En fin, no sé cómo se estructure, el día de mañana se podría considerar eso, a aquellos, no sé, constructores que definen que van a hacer construcción sostenible, ¿sí? A aquellas personas que dicen que van a conservar bosques, es decir, que pronto les toque pagar un poquito menos. A aquellos que tienen, por ejemplo, hoy pasturas y definen que van a sembrar bosques, es decir, empiezan a ganar biomasa y empiezan a capturar CO2. Eso pueden ser incentivos y pueden ser formas de cambiar la relación entre la administración y el usuario frente a la lógica, digamos, de los impuestos o de los instrumentos económicos. Finalmente, la ley de cambio climático del 2018, en varios de sus artículos nos plantea que las autoridades municipales deberán incorporar dentro de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, digamos, el tema de cambio climático. ¿Sí? Nos invita a que lo hagamos desde el punto de vista del transporte, de la infraestructura, del desarrollo agropecuario, de la energía, de la vivienda y según los lineamientos definidos desde el orden nacional. Y otro de los artículos nos dice también que nos invitan a que podamos formular, digamos, planes de desarrollo nacional, departamentales, distritales y municipales con las disposiciones de promoción de fuentes no convencionales de energía renovable y de eficiencia energética. Un poco también, y esta es como la última invitación que quisiera dejar planteada, y es, al final, y como empezamos nuestra conversación, en términos generales, cada persona, cada colombiano emite 5 toneladas de gases de efecto invernadero. Y lo que nos está planteando los pasos a seguir por Colombia es que cada uno de nosotros tiene que reducir 1.25 toneladas. Entonces, ¿cómo desde mi actuar puedo yo tomar acción para lograr esa reducción de esas 1.25? Y acuérdense que decíamos que el tema de reducción o de la mitigación de los gases de efecto invernadero tenía varios lados. Una es reducir, pero otra, digamos, de capturar o de mantener, digamos, esos bosques. Por consiguiente, entonces yo puedo tomar acciones de reducir, por ejemplo, mi movilidad en transporte privado, ¿sí? Aumentarla hacia un masivo, o incluso irme en bicicleta, si es que estoy más urbano, si es que soy más, digamos, estoy más en la ruralidad y digamos que tengo un tema de cultivos, por consiguiente podría tomar decisiones asociadas a los tipos de fertilizantes y agroquímicos que estoy utilizando. Es decir, esa es como la invitación. Entonces, esta última diapositiva nos plantea eso, es decir, el uso del vehículo compartido, el uso de transporte público, utilizar más la bicicleta, por el otro lado, entonces, un mayor cuidado por el lado de la ruralidad, un mayor cuidado de los bosques,
captura y almacenamiento de agua lluvia, el reciclaje, el compostaje, el desarrollo de energía solar, el aumentar la luz natural, el mantener los árboles en pie, entre otras consideraciones. Y ya finalmente dejo aquí algunas referencias que también pueden encontrar en el sílabus, en donde se pueden ver algunos de estos digamos, documentos para que podamos profundizar en los temas, desde la lógica de invitar siempre a la acción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta explicación tan espectacular en relación a nuestra mitigación al cambio climático, que es tan importante para la conservación de nuestro capital natural. Tenemos muchísimas preguntas, Rodrigo. Estamos muy agradecidos con todos los participantes que han estado muy atentos. Muchas gracias a todos por los comentarios. En agradecimiento a Rodrigo por esta explicación tan espectacular que nos has dado. Y bueno, tenemos muchísimas preguntas de las cuales vamos a escoger unas 2 o 3 y las demás las estaremos cargando al Canvas una vez termine la sesión en el transcurso del día. Entonces, tenemos la siguiente, Rodrigo. Un municipio categoría 6, donde los recursos son un poco limitados, ¿dónde o qué entidad se encuentra el respaldo económico para implementar las actividades en pro del cambio climático? Sí, Aina, y gracias por la pregunta. Digamos que yo hice el ejercicio precisamente para un municipio de categoría 6. Y seguramente ese municipio de categoría 6 tiene una muy buena cobertura de bosque, ¿sí? Varias hectáreas de bosque. Estoy seguro que una aproximación al IDEAM le podría orientar sobre cuánto está capturando de CO2 esa cobertura de bosque. Y, digamos, allí habría que definir la propiedad, digamos, de esos terrenos. Muchos de ellos, en algunos casos, son de los municipios, de lo que hemos podido ver. Y ahí el municipio podría tener una apuesta de mantener esos bosques en pie que le permitiría seguramente, y sin dudar alguna, a que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y al país le va a interesar, porque eso es una estrategia de reducción de las emisiones que no la tiene cuantificada en este momento. Entonces, ahí puede ser el camino. Entonces, por eso, la primera diapositiva que planteaba era, miremos bien en qué municipio estamos, qué categoría soy, ¿sí? Miremos si soy más urbano o si soy más rural. Entendiendo esta pregunta que es municipio 6, definitivamente es más rural. Por consiguiente, allí tiene unas posibilidades enormes en donde pudiese participar de las reducciones que está planteando, digamos, que está midiendo el IDEAM y por el otro lado que está planteando el Ministerio de Ambiente. Por consiguiente, a quien se podría acercar, y para ser muy concreto en la respuesta al final, es Ministerio de Ambiente, para mostrar ese interés de mantener ese bosque en pie. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo Colombia debe actualizar el inventario de emisiones de gases efecto invernadero? Cada 5 años. Esa es una labor que tiene el IDEAM, que lo debe actualizar. O sea, tiene que generar su comunicación nacional cada 5 años, ¿sí? Y tiene que generar un informe que se llama informe bienal, que entonces es cada 2 años. Vale. Será corta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Como municipio, ¿puedo adoptar el Plan Integral de Cambio Climático elaborado por la Corporación Ambiental de mi jurisdicción? ¿O como municipio debo elaborar uno independiente? Y si es así, ¿cómo se deben articular estos dos planes? Esa pregunta me parece muy buena. No quiere decir que las dos anteriores no, pero esta me parece muy buena. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muy posiblemente la corporación autónoma está planteando temas ambientales, ¿sí? Lo que acabamos de ver, temas de mantener bosque en pie, reducir la deforestación, aumentar, digamos, el número de plantaciones, posiblemente declarar algunas áreas protegidas, entre otros temas. Pero es muy posible que como un municipio se le esté quedando por fuera actividades asociadas al sector transporte, ¿sí? O se le puede estar quedando cosas asociadas al sector agrícola, o se le puede estar quedando temas de vivienda o de residuos, ¿sí? Como municipio. Entonces,
Yo pensaría que lo mejor es, obviamente, trabajar muy articulada con la corporación en esos temas ambientales, y si ya la corporación hizo una apuesta, mirar cómo el municipio puede participar de esa apuesta que hizo la corporación y mirar qué otras medidas de orden sectorial, vivienda, transporte, residuos, aguas residuales, entre otros, pudiera ser como municipio. Esa es como mi invitación. Y lo siguiente es, yo creo que obviamente todos queremos formular el plan, pero a veces creo que ni siquiera es necesario formular el plan. Es decir, con que usted diga que en el plan de desarrollo lo incluye, pues ya ahí usted, digamos, tiene ese mandato, tiene ese documento, ese lineamiento, ese plan que le permite, digamos, empezar a actuar. Yo creo que eso hace parte de lo que buscaba también la ley, es esa invitación al llamado a la acción. Perfecto, Rodrigo. Pues nada, muchísimas gracias por tu presentación nuevamente. Tenemos muchísimas preguntas que quedan pendientes por resolver y por entregar en nuestra plataforma Canvas. Agradecemos a todos los asistentes. Recordamos que en nuestro chat estamos enviando los links para que por favor diligencien nuestro listado de asistencia del módulo 2, sesión 1, mitigación al cambio climático. Durante todos los días estamos enviando en nuestro chat el link para que ustedes por favor se registren. Para el día de mañana, nosotros vamos a estar enviando la encuesta de docentes del módulo de la semana pasada para que por favor estén muy atentos. En la sesión del módulo 1, todas las sesiones que tuvimos, vamos a tener nuestra encuesta para que por favor ustedes la puedan diligenciar. Gracias a todos por su participación, a Rodrigo por su tiempo. Estamos muy contentos por la charla, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Estoy completamente segura que en todas nuestras alcaldías y gobernaciones estaremos implementando todas las acciones que nos has recomendado. Estaremos muy atentos entonces el día de mañana a la sesión 2 de nuestro módulo 2. Muchas gracias a todos por su participación y a Rodrigo, por supuesto, por su cátedra bajo la experiencia que tiene en todo este tema de mitigación al cambio climático. No, señora, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la Procuraduría, a la EAN, a los que nos invitaron a dar esta cátedra, y bueno, atentos a las preguntas para poderles resolverlas lo mejor posible. Muchísimas gracias, Rodrigo, y a todos los participantes. Nos veremos el día de mañana, y muchísimas gracias por esa excelente presentación que sé que será muy útil para todos los entes territoriales en el tema de mitigación al cambio climático. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias y un buen día para todos. Que estés muy bien. Gracias, chao.